Bien, como ya les anunciaba antes de la publicidad, continuamos con nuestro programa especial en Comarcal Televisión, especial elecciones del 24 de mayo, elecciones municipales y autonómicas, y les voy a presentar ahora a nuestro siguiente y último invitado de esta noche. Él es Juan Manuel Cabrera, él es el candidato número 1, alcaldable, por las listas o por la lista de Unión, Progreso y Democracia. Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Y bienvenido. Bueno, Juan Manuel Cabrera, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy profesor de enseñanza secundaria de una cosa muy rara que es latín y griego. Latín y griego. Latín y griego. Las lenguas muertas que se dice. Eso es. Y soy profesor desde hace ya muchos años en Puerto Lumbrera. He estado trabajando en distintos institutos de la región, y de Andalucía también. Soy profesor desde hace casi 30 años, o sea que con una trayectoria en la enseñanza bastante dilatada. ¿Y cuándo oye la llamada de la política? Bueno, pues hace 8 años aproximadamente, que fue cuando, poquito después de surgir Unión, Progreso y Democracia, yo no estaba afiliado en ese momento, cuando se presentó en las primeras elecciones generales, donde salió elegida diputada Rosa Díez, y justo en ese proceso de elección yo voté a Unión, Progreso y Democracia sin ser todavía militante, pero enseguida, nada más pasar las elecciones, me afilié. A partir de ese momento empecé a colaborar con el grupo de gente que en ese momento estaba aquí en Lorca, luego a nivel regional, y bueno, casi por casualidad, casi por azar, pues me fui involucrando un poco cada vez más. Mis compañeros me pidieron hace 4 años que liderara el proyecto y que fuera el candidato, y a partir de ahí fue cuando ya entré directamente en todo lo que es la política local y en todo lo que es el trabajo de la política local, que ha llevado pues efectivamente a que ahora otra vez me presento como candidato por UPyD a las próximas elecciones. Bueno, ¿acompañado de quién en este caso? Pues acompañado de una gente estupenda. La verdad es que una de las cosas que nosotros sí hemos tenido muy en cuenta a lo largo de todos estos años ha sido trabajar mucho en una candidatura seria y una candidatura a largo plazo. No es un proyecto de un día para otro, llevamos trabajando en la lista y en el programa más de 2 años para que realmente la gente que estuviera dentro pues fuera gente que, primero, hay que tener en cuenta que no es gente de política, por tanto es gente que se dedica a actividades profesionales muy diferentes. Tenemos profesores, tenemos empleados de banca, tenemos economistas, tenemos enfermeros, médicos, algún estudiante, tenemos un poquito de todo. Pero lo que podríamos decir, los puestos de salida pues son gente de nuestra plena confianza, donde además se alternan también personas que llevan mucho tiempo trabajando en Unión, Progreso y Democracia. De las 6 primeras personas, 3 somos personas que llevamos casi desde el principio en Unión, Progreso y Democracia, con gente también que se ha ido incorporando en estos últimos años. Por tanto, un equilibrio muy interesante entre personas como Loli Vidal, que es una persona que lleva trabajando con nosotros desde hace muchísimo tiempo, es empleada de banca aquí en La Corredera, hasta la persona que cierra nuestra lista electoral, que es alguien muy conocido en Lorca, es el jefe del servicio de cardiología del Hospital Rafael Méndez, don Antonio Castilla, que es la persona que cierra nuestra lista porque nos pidió cerrarla. Es decir, fue una persona que se acercó a nosotros para decir que quería estar apoyando nuestro proyecto, aunque él, por su actividad profesional, no quería participar directamente en la política activa. Por tanto, ya digo, gente muy variada. ¿Y qué aporta UPyD al municipio de Lorca o qué quiere aportar? Sobre todo trabajo. Nosotros somos un proyecto, tenemos una ventaja. Yo, por ejemplo, sí noto una diferencia muy grande entre la campaña que hicimos hace 4 años y la que hacemos ahora, ¿no? Hace 4 años, cuando ibas, sobre todo a determinados lugares, un poquito más alejados, donde parece que la gente, luego te sorprendes, porque te encuentras que en los sitios más alejados es donde mejor te conocen y donde más han interactuado contigo en redes y todo esto, ¿no? Pero hace 4 años es verdad que mucha gente te preguntaba pues, ¿quién es UPyD? ¿Qué es este partido? ¿Qué es esto? Eso hoy en día la verdad es que no ocurre, y eso es gracias al trabajo que hemos hecho en estos 8 años. Los ciudadanos conocen perfectamente nuestro trabajo, conocen nuestras propuestas. Nosotros hemos estado, a pesar de no obtener representación hace 4 años, hemos seguido trabajando, hemos seguido ofreciendo, hemos ejercido la oposición desde fuera de la actividad del municipio, del ayuntamiento, de los plenos. Y por tanto lo que ofrecemos es seriedad, trabajo,
y una forma distinta de hacer política. Hay una cuestión que es muy importante. Yo creo que la sociedad vive un momento en el que todo el mundo quiere que haya un cambio en las cosas, y eso se nota por ejemplo en la cantidad de formaciones políticas que hay ahora mismo en el espectro, ¿no? Es verdad que se quiere ese cambio. El problema es cuando, claro, hay que decidir un cambio para qué, porque claro, no es lo mismo hacer un cambio que hacer un recambio. Cuando hablamos de transparencia o cuando hablamos de eficiencia en la gestión, hay que tener en cuenta que hace 4 años o hace 8 años, cuando UPyD empezó a hablar de todo esto, nadie hablaba de transparencia. Nosotros hemos practicado la transparencia durante todo este tiempo, publicando nuestras cuentas, haciendo listas desde el principio por medio de primarias, es decir, hemos practicado la transparencia desde el primer momento. Por lo tanto, lo que ofrecemos es un proyecto sólido, es un proyecto consolidado, no es un proyecto generado a última hora, ni es un proyecto generado ad hoc, pensando en que si nos íbamos a presentar o no nos íbamos a presentar las elecciones. Es un proyecto maduro, de gente que creemos que está preparada para poder llevar la responsabilidad de lo que los ciudadanos quieran, estamos preparados para lo que los ciudadanos quieran, y yo creo que lo que ofrecemos es eso, es quizá yo creo que en Lorca somos el proyecto más sólido en el sentido de que probablemente no hemos tenido los trasiegos de listas y de personas que ha habido en otras formaciones, lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Nosotros hemos seguido una línea muy homogénea, muy tranquila, desarrollando nuestro trabajo y bueno, y esperamos que eso lo reconozcan los ciudadanos que conocen, ya digo, que conocen nuestro proyecto y eso es una garantía. Nosotros lo que ofrecemos es nuestro trabajo, el aval del trabajo que llevamos haciendo. Claro, pero para estas elecciones, para estas que vamos a tener el próximo día 24 de este mes de mayo, Unión, Progreso y Democracia, ¿qué propuestas hace para Lorca, para la Lorca del futuro? Vamos a ver, cuando te presentas unas elecciones municipales se tiene la tendencia a hacer un análisis exclusivamente de la política local. Esto nos lleva muchas veces a plantear soluciones a problemas de una forma muy puntual. Nosotros hacemos política a nivel nacional. Es decir, UPyD no es un partido local, no es un partido localista, ni es un partido que aspira a ser local. Para nosotros la acción política consiste en que eso sirva para nuestro país. Nosotros hacemos política nacional. Es muy sencillo. Cuando nos dicen vamos a solucionar el problema del paro, vamos a construir una infraestructura determinada. Para conseguir todo eso hace falta que haya dinero. El dinero no se genera en una máquina. Hay que conseguirlo de algún sitio y la financiación viene de algún sitio. Nosotros luchamos, por ejemplo, contra la corrupción. Con los 40.000 millones de euros que se van por las alcantarillas de la corrupción todos los años en este país, tendríamos dinero para solucionar infraestructuras, para atender servicios sociales, para evitar todo tipo de recortes, para que la sanidad o para la educación fueran un servicio de garantía y que se garantizaran, para conseguir que la investigación en la universidad funcionara. Por lo tanto, nosotros lo que aspiramos es a tener una política a nivel nacional fuerte, porque eso va a repercutir posteriormente en la ciudad. Un ejemplo, ¿cómo se ha desarrollado el problema del terremoto en estos 4 años en la ciudad? Probablemente en Lorca se han hecho, por parte del gobierno municipal, todo lo que se podía hacer para reconstruir. El problema no estaba en la gestión del propio ayuntamiento, el problema estaba fundamentalmente en que no había dinero, y el dinero tenía que venir de Madrid, y el dinero tenía que venir de Murcia, y el dinero tenía que venir de Bruselas. Si una parte pequeña del dinero que se gastó, por ejemplo, en Bankia o en el rescate de las distintas cajas se hubiera podido emplear en la solución de los problemas de Lorca, probablemente muchos de los problemas que hemos tenido se habrían solucionado de una forma rápida. Por lo tanto, nosotros lo que ofrecemos es que haya un proyecto grande, un proyecto fuerte en el país y que eso repercuta para nosotros. Y luego, otra cosa que es muy importante, Lorca ha vivido, yo creo en toda su historia, no ha habido una gestión municipal que entienda la ciudad de una forma global. Es decir, entender la ciudad, Lorca es una ciudad que la sensación que yo tengo como ciudadano, como vecino, como persona que vive todos los días, es que no es una ciudad hecha a la medida de las personas. Es una ciudad colapsada por el tráfico, es una ciudad constreñida, donde pasamos tremendas horas en los atascos, donde todo el mundo coge el coche, donde prácticamente, bueno, moverse en bicicleta es casi una odisea y un peligro, no digo ya correr o andar, ¿no? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es tener una visión de ciudad global, es decir, sentarnos todos los agentes políticos, sociales y económicos para hacer una ciudad que realmente se haga a la medida de los ciudadanos, porque eso supondrá 2 cosas. Primero, una reconstrucción de un proyecto
que revitalice económicamente la ciudad, por ejemplo, con cuestiones como el centro histórico, un desarrollo turístico que ponga en valor nuestro patrimonio histórico, pero con otra cosa muy importante, y es sin olvidar que ese patrimonio, para los primeros ciudadanos que debe estar para su disfrute, es para los propios ciudadanos de Lorca. Entonces, el concepto de ciudad, entendido como eso, implica que son imprescindibles una mejora, por ejemplo, en infraestructuras, en servicios, en la construcción de las rondas de circunvalación, que nos parecen fundamentales para poder descongestionar el centro de la ciudad, para un proceso de peatonalización progresivo de la ciudad, para que la ciudad la recuperemos los ciudadanos. Eso implica unos medios de transporte mucho mejores, los transportes son absolutamente deficitarios. Nosotros llevamos hablando de todas estas cosas desde hace, ya digo, casi 8 años, y bueno, y parece que cala, porque ahora veo que las propuestas, por ejemplo, que hacen los distintos grupos, muchas de esas cosas de las que antes nadie hablaba, por ejemplo, del proceso de progresiva peatonalización del centro histórico, eso es algo que ya se va calando en la sociedad, va calando en los lorquinos y vamos empezando a escuchar cosas al respecto. Bueno, en ese sentido, se puede decir que ustedes, UPyD fue pionero, ¿no?, en el planteamiento de esas ideas. Que están bien, que además lo que pasa es que, claro, tenemos la ciudad que tenemos, no podemos ensancharla, no podemos tirar lo que casas. Pasa es que, sí es cierto, uno de los problemas que ha tenido Lorca es que se ha construido a lo largo, es decir, esto era, hay una condición física, claro, que es el terreno de las montañas, y por un lado, y la vía del tren por otro. Esto ha impedido que las montañas no las podemos quitar, pero la vía del tren quizás sí. La vía del tren sí podíamos darle alguna solución, y de hecho creo que es el momento para poder dar una solución a esto, que implique el poder utilizar otras zonas, el urbanizar otras zonas en una dimensión distinta, en vez de urbanizarlo a lo largo, poder urbanizar a lo ancho. Esto lo que nos permitiría es descongestionar el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está superpoblado. Cuando hablo del centro de la ciudad no hablo del centro histórico, porque es curioso cómo el centro está casi despoblado, claro, en lo que es el centro, por un problema además tremendo. Es decir, uno de los problemas es que el plan PEPRI, que fue y que se planteó como algo para intentar salvar y reconstruir el centro histórico de la ciudad, yo creo que ha ejercido el efecto contrario, ha constreñido tanto en cuanto a normativa esa regeneración del centro histórico, que casi está permitiendo un despoblamiento progresivo porque no hay posibilidades de desarrollo. Entonces, eso, pero luego, sin embargo, el entorno de la ciudad está superpoblada en cuanto a edificios muy altos, edificios de unas dimensiones tremendas. A mí me resulta especialmente curioso que la Ciudad del Sol, por ejemplo, su principal avenida, el sol no llega casi nunca. Pero es sintomático del modelo de ciudad que hemos construido, ¿no? Hemos construido un modelo de ciudad en donde las personas no podemos disfrutar de los espacios. Tenemos una temperatura estupenda durante una parte importante del año, y sin embargo no tenemos plazas, no tenemos parques, no tenemos espacios verdes. Verdes de verdad, porque cuando yo hablo de espacios verdes no hablo de espacios con baldosas, ni siquiera hablo de espacios con pequeños arriates, hablo de zonas verdes, de zonas donde se pueda desarrollar, donde se pueda expandir, ¿no? Ese tipo de ciudad es el que no se ha construido nunca por ninguno de los gobiernos, evidentemente por una falta de visión, yo creo, de los políticos, de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de toda la historia, que ha hecho que no hagamos una ciudad a la medida de las personas. Estas elecciones, lo estoy comentando con todos los invitados que están viniendo a este programa especial de las elecciones, son distintas, son totalmente especiales con respecto a elecciones anteriores. Porque bien es verdad que en las últimas, las de 2011, pues ya había aparecido Unión, Progreso y Democracia, Ciudadanos de Lorca, que no llegaba a ser todavía Ciudadanos, pues también concurrieron a aquellas elecciones, pero poco más. Pero claro, estas son diferentes porque está concurriendo más partidos políticos, en algunos casos disgregaciones de otros y demás. Esto, ¿qué análisis nos puede hacer de esta situación, de estas nuevas concurrencias a las elecciones? Para empezar, a mí me parece enriquecedor que haya opciones y que haya formaciones políticas. Yo pienso que lo que ahora es un problema es para el elector, es decir, es el ciudadano el que tiene ahora la responsabilidad. Ya no basta, es decir, vivíamos en una política donde teníamos que elegir entre lo malo o lo peor, teníamos que elegir entre blanco y negro. Los españoles somos muy dados a eso, somos o del Madrid o del Barcelona. Somos blancos o somos azules, ¿no? Parece que no existe, eso se ha roto en política y entonces ahora hay otras opciones, pero claro, cuidado. Es lo que hablábamos antes, una cosa es el cambio y otra cosa es el recambio.
El ciudadano ahora tiene que ser consciente de... Yo siempre digo una cosa que es muy importante. Cuando hay un corrupto en la política y el ciudadano sabe que es corrupto y vota a ese corrupto, en cierto modo es cómplice de la corrupción. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos tenemos que ver qué propone cada candidatura, que ver qué propone cada... A mí me da igual cómo se ha gestado cada una de las formaciones o cómo se ha hecho. Me parece estupendo que si una persona no está conforme en estar en una lista o en estar en un grupo de gente y decide marcharse a otra o decide formar otra, como ha ocurrido en algunas formaciones, bueno, pues está en su derecho en ejercer la política. Pero claro, aquí ya también está el que seamos capaces de decidir sobre qué propone cada candidatura. Porque claro, nosotros sí estamos en disposición de decir, proponemos, tenemos nuestro programa, lo tenemos publicado desde hace un montón de tiempo, está en la web, está accesible, estamos informando a los ciudadanos todos los días a través de los medios de comunicación, estamos informando directamente a los ciudadanos en la calle, nuestro trabajo es un trabajo de hace muchísimo tiempo. De otras formaciones no conocemos ni siquiera cuál es el programa electoral. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, en estas elecciones quien se presenta es Juan Manuel Cabrera. Soy yo el que me presento a estas elecciones, no es mi líder nacional. Y eso creo que es muy importante decírselo a los ciudadanos, porque claro, a veces podemos tener la tentación de votar por modas, o de votar porque ahora es muy divertido, es muy simpático el poder votar a unas siglas o un color porque nos caen bien. Cuidado, es decir, al final tendremos que elegir a aquellas personas que puedan representar mejor nuestros intereses. Nosotros lo que elegimos son gestores de nuestro dinero. El dinero de los ciudadanos está depositado en la administración. La administración, los administradores son los que tienen que decir en cada euro a dónde va. Nosotros lo que decimos es muy sencillo, vamos a garantizar que los ciudadanos sepan de una forma clara, sencilla y directa a qué va cada euro del dinero público que tenemos. ¿Cuánto dinero se debe por parte de la administración? ¿Cuánto se debe de verdad? No camuflado por otras cosas. ¿Cuánto se debe de verdad? Para eso vamos a proponer una auditoría pública de cuentas desde el primer día, para saber dónde está cada cosa. Y a partir de ahí tomar decisiones sensatas, es decir, gobernando a favor de, por supuesto, nuestro programa, pero por supuesto a favor de la ciudad, valorando y apoyando aquellas opciones que consideremos que sean sensatas, vengan de donde vengan, sin pactos preestablecidos de ningún tipo, porque nosotros no vamos a hacer ningún pacto preestablecido con nadie, y el pacto lo vamos a hacer con los ciudadanos y con nuestro programa electoral. Simplemente eso, es decir, por tanto, es un momento donde hay mucha libertad a la hora de elegir porque hay muchas opciones, pero los ciudadanos tienen una responsabilidad añadida a la hora de reflexionar sobre el voto. Yo creo que eso es muy importante y además probablemente lo que demostrará es la madurez de nuestra sociedad en cuanto a la democracia. Hablando de momentos, Juan Manuel, desde hace 4 años a hoy, a estas próximas elecciones del día 24, ¿qué diferencia está habiendo? Es decir, ¿está percibiendo quizás un aumento? No sé exactamente cómo quedaron, cuántos votos pudieron sacar en las elecciones pasadas. Nosotros hemos ido presentando en Lorca en todas las elecciones. Hemos pasado desde de 700 y pico votos que sacamos en las elecciones locales de hace 4 años hasta los 2000 y algo que sacamos, el 8 y pico % que sacamos en las últimas elecciones europeas. Somos una formación consolidada en ese sentido que hemos ido creciendo. Siempre hemos crecido en Lorca en todas las elecciones, muy poquito a poco, pero hemos ido creciendo. Creemos que la base de los ciudadanos que ahora tienen que decidir, bueno, van a valorar que nuestro trabajo, que hemos estado ahí. Es decir, nosotros, antes hablabas de alguna otra formación que estuvo en un momento determinado, pero luego desapareció y ahora vuelve a surgir. Es decir, hay otras formaciones que estaban en un sitio y ahora vuelven a aparecer por otro lado, ¿no? Nosotros no, nosotros hemos estado ahí, hemos hecho campaña en las elecciones locales, en las elecciones europeas, en las elecciones generales, siempre hemos ido creciendo. Por lo tanto, sensaciones. Pues yo la sensación que tengo es muy positiva. Yo la verdad es que esta campaña, quizá porque hace 4 años la campaña no pudimos disfrutarla porque fue una campaña muy complicada por el tema de los terremotos y todo lo demás, yo estoy disfrutando mucho. Lo siento por mis compañeros de campaña, a los que llevo, entre el calor que hace y todo lo demás, los llevo muertos, porque yo soy absolutamente incombustible. Los que me conocen saben que mi jornada empieza a las 7 de la mañana, cuando empiezo a pensar en qué voy a hacer, qué voy a escribir, empiezo a contactar con las redes sociales y todo lo demás, y termina normalmente sobre las 12 de la mañana.
pero yo lo disfruto, porque estar en contacto con los ciudadanos, una de las cosas que más disfruto estos días, que tengo la suerte de ser funcionario y por tanto estos 15 días puedo disfrutarlos, los 15 días de campaña, de trabajo, ¿no? La verdad es que trabajo mucho más que cuando estoy en el instituto, pero puedo permitirme el acercarme a la gente, el acercarme, el ir a los sitios, el estar en sitios donde no puedo estar mucho. Me gusta mucho viajar por todo el término municipal de Lorca, pero en estos días aprovecho para contactar con gente, para hablar con gente que no tiene esa oportunidad en otros momentos. Una de las cosas que más me sorprende es que la gente está muy cansada, sobre todo en las pedanías, se sienten abandonados y se sienten solos. Sí. Yo tengo esa sensación, lo he vivido además en distintas pedanías, ¿no? Nos dicen, siempre me dicen una cosa, los políticos solo venís en elecciones a las pedanías. Yo les he dicho una cosa, les he hecho un compromiso y además lo quiero decir aquí públicamente. Yo me comprometo a que si el día 24 soy elegido concejal en este ayuntamiento, a partir del día 25 me comprometo a pasar mensualmente o cada 2 meses o el tiempo que sea necesario por cada una de las pedanías, a estar en todos los sitios, a hablar con los vecinos, a reunir a los vecinos para que ellos nos transmitan qué son las prioridades que ellos necesitan, que ellos quieren y por supuesto trasladar eso luego a los plenos del ayuntamiento. Aparte de eso, mi WhatsApp, mis redes sociales, yo estoy en contacto directo con todos los ciudadanos, contesto habitualmente al día en cuanto puedo, es decir, si tengo un huequecillo en el coche mientras vamos pegando carteles unos, yo estoy muchas veces con el WhatsApp contestando, es decir, que sí. Esa sensación sí la tengo, ¿no? La necesidad de cercanía que tienen los ciudadanos, sobre todo fuera del núcleo urbano de Lorca. Y ya para terminar, porque no tenemos más tiempo, Juan Manuel, la aspiración o el objetivo máximo que se han planteado para estas próximas elecciones, ¿cuál sería? ¿Sacar 1, 2 concejales? Vamos a ver, nosotros evidentemente no nos ponemos límite y estaremos encantados y estamos preparados para que todas las personas que están en nuestra lista puedan desempeñar un papel estupendo en la gestión de los recursos de nuestros ciudadanos. Eso es evidente, es decir, hemos hecho una lista pensando en eso, hemos hecho una lista pensando en que 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas en nuestra lista van a estar, por supuesto, en el sitio en el que deben estar. Para nosotros, tal y como está ahora mismo el panorama, sabiendo la dispersión de voto que se va a producir, porque realmente se va a producir una dispersión de voto muy grande con tantos partidos, y eso sabemos que siempre favorece a los partidos mayoritarios, para nosotros obtener representación ya sería un éxito, evidentemente, ¿no? Nosotros lo que sí apelamos es que ese voto útil que muchas veces los ciudadanos quieren, lo concentren, antes hablamos del cambio, en un cambio que sea un cambio consolidado y que sea un cambio seguro, un cambio estable. Cambiar por cambiar es como aquel que decía que iba a dar un giro a su vida y le dio un giro de 360 grados. Es decir, cambiar para volver al mismo sitio tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros aspiramos a eso, a canalizar ese voto de ciudadanos que están descontentos con cómo se han hecho algunas cosas. Los que estén contentos, evidentemente, pues seguirán votando sus mismas opciones, pero que ese voto de desencanto se concentre en una fuerza política que ofrece una garantía, es decir, que ofrece una consolidación en el trabajo, personas que estamos ahí a disposición de los ciudadanos y que creemos que podemos desempeñar un papel muy importante para los lorquinos y que no venimos a vivir de esto, es decir, que a mí me va a costar dinero, y de hecho ya me cuesta dinero todo lo que hago con la política y sé que me va a costar dinero, pero no me importa, quiero estar 8 años atendiendo a los ciudadanos en Lorca, es un proyecto que creemos que puede ser muy bonito y enriquecedor para todos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Juan Manuel Cabrera, candidato número 1 por la lista de Unión, Progreso y Democracia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Para todos. Muy bien, pues señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo martes, es decir, la próxima semana, estaremos nuevamente aquí con todos ustedes para seguir dando a conocer pues, a más opciones, más candidatos de los que concurren a las elecciones. Estaremos ya en la recta final. Les espero, por tanto, para el próximo martes, aquí mismo, en esta casa. Que disfruten del fin de semana y que tengan una muy buena semana hasta el martes. Muy buenas noches y gracias por su atención.